Muy bien, hermanas, estamos de vuelta. Vamos a tener este tiempo para poder platicar y poder hacer sus comentarios y sobre todo sus preguntas, ¿verdad? Con respecto al tema de lo que es el discipulado y la multiplicación como tal a través del discipulado en el reino de Dios, ¿verdad? Recuerde que cada una de nosotros fuimos hechas para multiplicarnos, pero sobre todo también el hecho de cumplir en obediencia a ese mandato, ¿verdad? De poder disipular a otros. Vamos a dejar micrófono abierto para que usted pueda hacer sus preguntas. Sí. Este, Usted tiene toda la razón y también como nos dio esa estadística del grupo de Barna, ah, el discipulado no es enseñado en muchas iglesias y si lo es, no es completo. Claro, no en todas, porque yo conozco muchas, una iglesia en particular, una iglesia hispana en California, que ha crecido, que tiene más de 10,000 personas y es todo a base de discipulado. Entonces, es una gran responsabilidad y como usted dijo, es trabajo. Y de eso yo sé porque yo he trabajado con muchos jóvenes. Y es un reto porque muchas personas en la iglesia, ¿verdad?, creen que es fácil, que ya, ahora para mí, ya se solucionó todo. Y usted mencionó dos palabras muy, muy importantes. Lo hizo referencia a los pastores, pero cada creyente tenemos que crecer y madurar y es un proceso y eso lo tenemos que hacer. Am, También la palabra corazón, cuando le decimos a las personas que reciban a Jesús en el corazón, eso siempre, ese término siempre lo he encontrado muy interesante porque el corazón, el órgano físico, comparado a lo que es el corazón mencionado en la Biblia, ¿verdad? Es que hay que tenemos que dar más, más atención. Y esta presentación va a seguir todo el mes de junio, cada viernes. Pero Exacto. mi primera pregunta ¿cuáles pasos, verdad, después que guiamos a alguien a recibir a Jesús, cuáles diría usted que son los pasos para una persona tomar? Y la segunda pregunta es, ¿qué si no hay discipulado en la iglesia? ¿Cómo uno puede hacerlo separado? ¿Me explico bien? Claro, por supuesto, hermana Nancy. Claro que sí. Yo creo que eh, la mayoría de la gente tiene estas preguntas, ¿verdad? Cuando tal vez no hay, bueno, yo me he encontrado con gente que hace ministerio y dice, no, yo no creo en el discipulado, no es necesario. Entonces es como, oh, increíble. Y precisamente, pues una pregunta tiene que ver mucho con la otra, porque ¿qué hago yo con una persona que sí yo le estoy compartiendo el evangelio, que sí yo la estoy motivando a llevarla a la iglesia, que sí yo pues yo creo que ha sido fundamental la relación. Yo creo que antes los tiempos han cambiado un poco. Era más fácil llegar a una casa, tocar la puerta, presentar el evangelio y la gente decía, sí, acepto. Y la gente tenía ese ánimo de poder ir a la iglesia de cierto modo, pero usted ahora se encuentra con la gente y dice, sí, no quiero saber nada de iglesia. Bueno, no sé ahí donde usted, pero aquí en Costa Rica nos encontramos mucho con eso, donde la gente dice, no quiero saber de iglesia, sobre todo con la juventud. No me interesa, no quiero saber de religión, no quiero saber de pensamientos acerca de Dios y cosas así. Entonces, yo me he dado cuenta que no solamente en este tiempo, sino también antes, incluso en la iglesia primitiva, usted ve que la relación, esa relación muy personal de amistad, de familia, es fundamental para el discipulado. Dice la Biblia en Hechos, si usted lee ahí en Hechos, que la iglesia compartía el pan cada día y se reunían. Y el que tenía necesidad, los que tenían daban sus recursos y nadie tenía necesidad.
y compartían, alegres, dice, unos con otros. La iglesia primitiva en el libro de Hechos nos sigue mostrando cómo es el discipulado y tiene que ver mucho con la relación, un sentido relacional. No hay manera de hacer discípulos si nosotros no nos relacionamos, si no conectamos con la gente. Si no hay conexión emocional, no hay conexión espiritual. Y sobre todo nuestras nuevas generaciones se nos habla de que tiende a ser muy emocional y se queja. La, Se queja. Bueno, yo he escuchado mucho acerca de mucha queja con respecto a esta generación, hablando de los jóvenes, ¿verdad? Ay, es muy emocional, ¿verdad? Pero realmente lo que anhela esta generación, hablando de la juventud, es conexión. Y yo creo que lo mismo pasa con todo, no importa si sea adulto, un adulto mayor, un adulto joven, siempre quiere relacionarse, quiere familia. Eh, bueno, dentro de nuestra cultura latina sobre todo hay mucha necesidad de padres y madres, mucha necesidad. No hay esa figura paterna, no hay figura materna, está distorsionada muchas veces y lo que anhelan son padres y madres. Y creo que nosotros tenemos que hacer también ese papel. Mucha gente viene a la iglesia necesitando sanidad, restauración, liberación, porque han sido heridos. Entonces, la relación, la conexión emocional sana lleva a una relación saludable. Y las relaciones saludables estamos hablando de tener familia. Eso nos hace familia espiritual, donde hay lealtad, donde hay fidelidad, donde realmente, donde no haya concepto de honra y de honor hacia otro, lo haya. Y es precisamente lo que la Biblia siempre está mencionando, incluso en la iglesia primitiva. Viene siendo lo mismo para nuestra actualidad. No hay mucho cambio realmente, la necesidad del hombre y la mujer siempre ha sido la misma, esa necesidad de conexión emocional y es muy importante para el discipulado. Creo que es lo primero que tenemos que hacer, amistad, estar ahí para alguien, ayudarle, animarle. A veces pensamos que tenemos que ser muy espirituales, ¿verdad? Y obligar a la gente, va, aprenda a orar, aprenda a ayunar, aprenda de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, y que a veces queremos como empujar las situaciones, ¿verdad? Que la gente cambie, ay, que se cambie, ¿por qué no cambie su manera de hablar? ¿Por qué no cambie su manera de vestir? ¿Por qué no cambie? Y nosotros estamos, en vez de animar y de ser ayuda, somos como un martillo, ¿verdad? Y no podemos nosotros provocar cosas o cambios en la gente cuando cada quien es diferente. Entonces, tenemos que aprender a sensibilizar. Y precisamente en todos estos tiempos de que vamos a tener en este mes, quiero ir hablando de esos puntos con ustedes, bíblicamente también, que son necesarios y que como iglesia lo estamos fallando, ¿verdad? Claro que parte del discipulado es sentarse y enseñar cómo orar, enseñarle cómo leer la Biblia, enseñarle cómo ayunar. Claro, por supuesto que sí, pero lo primero que necesita la gente es conexión emocional. Gracias, gracias por esa bella respuesta y mucha información que nos dio ahí. Y yo creo también, bueno, le voy a dar oportunidad a las demás porque yo tengo como tres preguntas más. ¿Qué le parece, hermanas? ¿Tienen preguntas? Yo quiero comentar algo, hermana Nancy y Joana, es que es muy importante el discipulado, porque es donde uno es como un recién nacido. Nosotros como mamá sabemos que necesita la leche espiritual para poder fortalecerse, y esa es la palabra de Dios. Y que muchas iglesias este, bueno, muchas iglesias han descuidado, y por eso a veces se quedan pequeñitas las personas en su fe, en su vida cristiana. No hay desarrollo. Y podemos comparar, ¿verdad? De un bebé, si no se le da alimento, va a estar ahí con hambre y va a buscar dónde. A veces hasta se chupan su manita
o se chupan la sabanita, porque ellos están buscando algo para que les llene. ¿Y dónde están los líderes para, para discipular? Entonces yo pienso que Dios nos va a pedir cuentas si llegamos a una persona a Cristo y no la discipulamos, porque es como abandonar y que muera esa persona, esa semilla se muere. Entonces es muy importante este tema para el crecimiento de la obra, ensanchar la obra del Señor, tanto es en la iglesia como misioneros podemos decir. Fíjense que como misionera yo tengo la experiencia de que al recién convertido le da a su discipulado como su lechita, el de inicio, el amor en quien había creído, dar a conocer, ¿verdad? El fundamento que es la palabra de Dios. Y en un lugar lleno de idolatría, me dice una señora, me dice, entonces a Dios no le gusta lo que tengo ahí. Era un altar de sus creencias. Entonces eso es bien fundamental para que el cristiano crezca y le comparta a otra persona también. Ahí me quedo. Gracias, hermana Ana. A ver, ¿otra persona tiene preguntas? Pues yo iba a preguntarle, y Angélica hizo un punto muy, muy importante sobre el crecimiento, la leche, y también usted, Joana, hizo un punto muy importante que a veces queremos empujarles, ¿verdad? Como alimentarlo, que ya mastiquen y aprendan, y lo estamos haciendo a la muy ligera. Y entonces, y también usted mencionó la sanidad y la liberación. Durante el transcurso de discipular, tenemos que estar bien atentos y descubrir qué sanidad necesitan y o qué liberación van a necesitar, porque eso es, yo creo, una parte también del discipulado. Ah, y vemos que Jesús hacía, también sanaba y había liberación en ese proceso. Pero, y otro punto que quería hacer es que también nuestro testimonio muchas veces puede abrir la puerta. Por ejemplo, cuando si uno le comparte, bueno, cuando yo estaba joven, hacía lo mismo, pensaba lo mismo, ¿verdad? Entonces ellos pueden relacionar. Pero entonces, ¿qué hacemos en los casos donde el discípulo se aleja, hace la decisión y esto me ha pasado a mí, como que se desaparecen, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Nosotros tenemos que hacer ese seguimiento de, de ese como que muchas veces nos toca hacer como padres, otras veces como hermanos mayores, otras veces como amigos, otras veces eh, tiene que ver mucho con cómo usted se está relacionando, con qué tipo de conexión con la gente. Es que muchas veces nosotros queremos seguir a la gente como esos líderes espirituales, ¿verdad? ¿Verdad? Y vamos más en un sentido donde queremos ir a regañar a la gente y criticarla porque se salió, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a usted? ¿Qué está pensando? ¿Cómo se le ocurre? Es lo peor que puede hacer. Entonces, claro, la gente más bien se repele, ¿verdad? Creo que cuando la gente pues decide alejarse un poco es porque está viviendo una lucha. Pero como todos sabemos, como usted también lo vivió en algún momento, yo lo viví en algún momento, nosotros vivimos esas luchas que vienen a desanimarnos al punto que quiere destruir nuestra fe. Y lo primero que hacemos es alejarnos. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó. ¿Cuántas veces me quise alejar? Eh, y yo he entendido que claramente cuando alguien quiere alejarse, no quiere venir a la iglesia, no tiene ánimo, es porque está viviendo una lucha interna, ya sea espiritual, emocional, sentimental, física, bueno, cualquier tipo de lucha. Nosotros estamos para ayudar, estamos para animar, estamos para
no para criticar. Yo le animo y yo le aconsejo, hermano, nunca vaya a buscar a alguien con el son de crítica y de juicio, por muy malo que se esté portando a alguien, sino con ese sentido de escuchar. Por eso yo le hacía una pregunta y vamos a estar viendo más adelante lo importante de cuánto invertimos escuchando a otro, porque solo escuchando vamos a entender o vamos a comprender un poco más cuál es la lucha que está viviendo cada persona. Tenemos que aprender a ser un poco más como Jesús, más sensibles. Eh, no quiero llamarlo empatía, que muchas veces así se enseña o se habla, pero más que empatía es compasión, es realmente misericordia lo que necesitamos que de nosotros haya para que la gente pueda por lo menos ser escuchado. Obviamente siempre va a haber gente que pues simplemente va a cerrar su corazón y va a decir que no. Qué sé yo, alguien le dijo algo, se resintió, algún pelo encontró en la sopa, ¿verdad? En las iglesias. Entonces, pero nuestro propósito siempre debe de ser buscar a la gente para abrazarla y para enseñarle el camino. Nosotros conocemos a Dios y tenemos que darlo a conocer. En eso radica cuando la gente tiende a irse es porque alguna lucha está pasando. Excelente. Carolina, ¿usted tenía una pregunta? Sí, me llamaban mucho la atención las preguntas de evaluación que tiene Joana y me llevaba a pensar de que está hablando de una manera ya más personal, porque a veces cuando hablamos de discipulado, muchas veces viene a nuestra mente la iglesia, los discipulados, los tipos de discipulados que hemos recibido en la iglesia, pero me parece muy interesante este estudio porque vamos a ir viendo que el discipulado no es solamente eso, sino que se va a trabajar pues de una manera personal. Y me gustan mucho las preguntas porque dice, estás derramándote en otra persona. La otra dice, ¿cómo le enseña a otro a conocer a Dios? ¿Cómo está ayudando a otro a crecer en Dios? ¿Cuánto tiempo invierte? Eh, ay, aquí casi no miro muy bien, pero mi pregunta sería, Joana, ¿cómo empezar a dar esos pequeños pasos? Porque esto no es de que de un solo voy a querer hacer las cosas, sino que tengo que ir comenzando poco a poco. Pero ¿cuál sería el consejo que usted nos daría para ir comenzando poco a poco, por ejemplo, a escuchar a otra persona, a ser más intencionales? ¿Qué consejo nos daría usted? Sí, yo creo que si usted se fija, esas preguntas yo las puse singular. Se está derramando en otra persona, no puse en otras. No puse cuánto tiempo invierte orando por otros, sino por otro. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ese uno. Ese uno nos va a definir a nosotros. Si usted tiene la oportunidad de compartir el evangelio con la gente, lo puede compartir con mucha gente, con varias gente, pero generalmente hay uno, eh, entre ese grupo de gente, tal vez hay uno en el cual está más abierto, esté más dispuesto, esté más. Yo le aconsejo que se concentre en ese uno. No significa que usted no va a dejar de compartir el evangelio. Hay que hacerlo. Pero que la gente esté más abierta y esté más dispuesta a recibirlo a su casa. Empiece tomándose un cafecito con las personas. De hecho, yo voy a estar compartiendo a través de este estudio eh, algo que se llama descubrimiento, que es tener un tiempo corto de lectura bíblica con alguien, sentarse tomándose un café, leamos esta porción de la Biblia y preguntarle a la gente qué entiende. No importa, aunque sea muy nueva en la fe, pero la gente misma se va a ir descubriendo a Dios sin necesario que usted le enseñe. Y creo que esos son puntos claves. Ese es el inicio, sentarse a tomar un café con alguien y platicar de Dios, platicar el corazón de Dios, el sentir de Dios
y lo que usted ha experimentado en Dios. Yo sé que ustedes tienen muchos testimonios de compartir, para compartir de lo que Dios ha hecho con su vida, lo que Dios ha hecho con su vida. Es muy importante y el que lo escucha a otro es fundamental. No tenemos que saber mucha Biblia para poder empezar a discipular. No es necesario. Obviamente tenemos que estar siempre leyendo la Biblia y entendiendo su plan, su propósito a través de su palabra y conociendo más a Dios a través de su palabra. Pero no necesitamos ser, wow, que llenos de conocimiento bíblico, sino de su amor y de su verdad y poder sentarnos a compartir con otro, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho con su vida. Entonces, podemos empezar así, ¿verdad? Tener esa conexión a través de esos tiempos. Sí, June, porque le voy a comentar, nosotros ahorita comenzamos un proyecto de alcance local para mujeres y lo estamos haciendo a través de desayunos. Por ejemplo, aquí en Chimaltenango están llegando 3 mujeres. Este programa lo comenzamos en el mes de marzo y 3 son las que han venido fieles. Entonces, no me estreso, no me preocupo porque como usted dice, ¿verdad? Es con uno a uno y poco a poco teniendo tiempos de conversación, de relación. Y algo que ha ayudado mucho es la parte de poder ayudar en lo que esté en nuestras manos. Creo que siempre va a haber más de alguien que va a necesitar un favor. Y si está en nuestras manos poder hacerlo, pues hacerlo. Hubo una muchacha que tuvo un problema con su niño, le estaban pidiendo una receta de un medicamento carísimo, pero el Señor siempre de una o de otra manera muestra su amor, no solo con las palabras, sino que Él también nos permite hacerlo con hechos. Entonces creo que eso también va creando un vínculo y eso también es parte de estar discipulando, porque como le digo, muchas veces se ha visto el discipulado de una manera que como solo cerrado de iglesia, pero creo que este tema es tan importante porque Jesús recorría y lo hacía de una manera que es nuestro ejemplo. Entonces me gusta mucho esta parte porque me llama a hacerlo de una manera personal, o sea, de una manera que nazca. Y creo que cada una de las que estamos aquí lo puede hacer. Sí, yo creo que muchas veces nosotros nos hemos encerrado que el discipulado debe de ser dentro de la iglesia, con un estudio ahí en la mano y con un maestro enfrente. Eso es, no deja de ser discipulado, pero no es todo el discipulado. El discipulado tiene muchas facetas. Y como le vuelvo y repito, porque es muy importante, la conexión emocional suya es el principal paso para el discipulado. La conexión de usted con otras mujeres va a ser fundamental para que esas mujeres tengan confianza en usted para hablar, para expresar sus sentimientos, para expresar su dolor, para expresar sus alegrías, para expresar sus frustraciones. Y usted precisamente en esas situaciones es cuando va a brindar ayuda y discipulado. A través de esas acciones usted va a ir discipulando a la gente. ¿Qué hacer cuando una mujer, por ejemplo, está en una situación de divorcio? ¿Cómo le aconsejo? ¿Cómo la guío? ¿Cómo necesita escuchar palabra de Dios? Mi palabra y mi ejemplo va a ser fundamental para el discipulado de ella, por ejemplo. ¿Cómo guiarla ante ese proceso? Ella va a ir aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, lo mismo va a pasar si usted lleva a una mujer a orar con usted por otras. Ah, ella va a aprender a través de sus acciones que así se ora por otras mujeres, ¿verdad? Eh, entonces, si usted se fija, todo esto es discipulado y precisamente yo quiero hacerles notar a través de esto el que usted puede discipular a otras. No necesariamente tiene que ser, yo no quiero que mal se me interprete, ¿verdad? Pero no necesariamente usted tiene que ser entre las líderes o la pastora o las líderes de la iglesia y tiene que ser ordenada por el pastor. No, usted simplemente puede ser muchos discípulos a través de sus acciones y su guianza diaria hacia las necesidades de esas mujeres a través de esas conexiones, de esa conexión emocional que usted haga con otras. excelente. ¿Y June tiene una pregunta?
¿Dónde se me fue? Ahí Bueno, está. pues más que pregunta, buenas noches, hermanas. Gracias, Joana, porque realmente es un tema muy, muy impresionante que sí, como bien se dice, no se toca comúnmente. Y algo que conforme estabas dando la clase, me acuerdo que sí, indudablemente creemos que el discipulado es dentro de una iglesia con un maestro enfrente y libritos, ¿no? Y teología y todo, y eso es, ve y multiplícate. Recuerdo un hecho que cuando yo recién me convertí a Cristo, iba con una familia a orar por otra familia y esa familia recibió a Cristo. Entonces, los hermanos íbamos al uno por uno para que pudiéramos hacer esa conversión. Cuando me pasan a mí para yo invitar a uno de la familia, un miembro de la familia que se convirtiera, yo lo primero que dije fue, no, o sea, yo ni sé ni qué voy a decir, no se me preparó antes, no se me dio esta parte como de una guía rápida de, mira, vamos a hacer esto y te toca, ¿no? Y yo por miedo y por ignorancia y por inmadurez dije, no. Hoy este tiempo en el cual, entendiendo que todos tenemos dones, tenemos talentos y tenemos un propósito y que no necesitamos a decir, vas adelante, ¿no? Haz lo que te toca, sino que Dios toca nuestros corazones y con este mismo proceso que Dios nos ha llevado a cada una en nuestras vidas, es que con eso podemos comenzar y compartiste algo muy importante. Relacionarse es algo muy fundamental. Eh, Solamente y muchas veces lo hacemos dentro de la congregación, el día domingo, el tiempo de servicio y vámonos a nuestras casas. Pero ¿qué hay de conocer? Y como dices, tomarse un café, ir incluso de compras, ver cómo vive, escuchar de ese corazón de estas mujeres. Entonces, ahí empieza el verdadero discipulado cuando empiezas a relacionarte con las mujeres, con las familias, con los jóvenes y es donde en lo personal, y digo siempre dando la gloria a Dios, hoy me ha permitido acompañar a dos mujeres y en los que yo he animado a decir, esto que hoy tú aprendes, al rato tú lo vas a ir y a multiplicar, lo vas a ir a desarrollar, porque hoy tú estás siendo preparada para poder levantar a otras mujeres. Y es como dices, es ahí donde se empieza el discipulado, pero sí es como esta parte de hacerles ver que también pueden. No se necesita de un título, no se necesita de ser, bueno, soy nombrada pastora para poder funcionar, sino porque puedes funcionar es que ya puedes desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. Entonces, pues indudablemente el cómo podemos empezar, bien lo compartiste, es relacionándonos, poder escuchar, sí voy a ocupar la palabra ser empáticos, ¿no? Porque sí necesitamos tener esa parte de ponernos en los zapatos de los otros. He compartido de igual modo que quizás en algún proceso de mi vida, en este tiempo de cristianismo, hubo un proceso en el cual estuve sola, en el cual no pude hablar o abrir mi corazón como yo necesitaba, pero sé que Dios esta temporada también me usó como necesitaba, no como yo quería, sino como yo lo necesitaba y hoy lo entiendo que es para esta temporada. Entonces, pues muchas gracias porque es un tema muy interesante y pues, no, pues ya estamos ansiosos para el siguiente tema. Gracias, Dios les bendice. Excelente. ¿Delinda tiene pregunta? Sí, hermanas, buenas noches. Más que pregunta, como decía hermana Yune, quiero compartirles acerca de la forma de discipulado. Yo tenía eso en mi mente de que solo era por medio de en la iglesia, ¿verdad? Y que el pastor no lo tenía que dar o el líder. Pero bendito Dios también porque lo recibí y aprendí y, y oraba mucho para que Dios nos pusiera en el camino. Y gracias a Dios aprendiendo de ustedes, unas mujeres muy valientes que Dios ha puesto aquí. De verdad que he aprendido mucho y les comentamos que tenemos un grupo de oración. Y hermanas, el discipulado no solamente es en la iglesia, en cuatro paredes, es en las calles, es en el trabajo, en la tienda, en el molino, allí con los amigos, con la familia. De verdad que lo he hecho y lo he vivido. Y bendito Dios, hermanas, Dios está moviendo y de hecho voy a
Son 6 hermanas que nos iremos de aquí de San Marcos para allá, para el Congreso de Mujeres de Costa Rica. ¿Va? Entonces, hermanas, es un gran privilegio, de verdad, hermanas. Entonces, yo he visto el respaldo de Dios sobre todo también. Entonces, sí es necesario que empecemos en la iglesia, pero no nos quedemos ahí y no esperemos a que nuestro pastor nos mande. He aprendido eso, que gracias a Dios y por el estudio que ustedes me han ayudado, hermana Carol, que ha sido bastante de ayuda para nosotros. Y de verdad, hermanitas, hagámoslo. No nos quedemos callados, nosotros podemos discipular desde nuestra casa. Y yo solo con el solo hecho, yo les digo, hermanitas, le dije a mi papá, yo creo que tiene 75 años, pero yo le digo, papi, ya no es necesario, va, está bien, no puede ir al culto en la noche, está bien, unos 20 quetzales o unos 30 quetzales, que no es mucho, él no gana, compre unos juguitos y en la semana haga 2 visitas. ¿A quiénes va a visitar? A personas igual que usted, a mayores de edad, ¿verdad? Porque tampoco, entonces, jóvenes con jóvenes, hermanas con hermanas, que yo he hablado con muchas hermanas y bendito Dios, como les digo, el respaldo de Dios sobre todo. Entonces yo las animo y gracias, hermana, de verdad esto nos anima a seguir hacia adelante, a ser más discípulos. Amén. Excelente, excelente. Ya ve, Joana, estamos muy emocionadas, animadas también. ¿Hay otras preguntas? A mí se me ocurrió que cuando alguien se aleja, es más responsabilidad tenemos para orar para ellos, específicamente orar para ellos. Y entonces, y orar antes de salir a discipular y antes de salir a la calle y pedirle a Dios que ponga la persona correcta en nuestro camino. Viene a mi memoria la escritura Lucas 21:15 que Dios va a poner las palabras en nuestra boca, palabras tan llenas de sabiduría que el enemigo no puede ganar ni resistir. Así que vamos a continuar esta gran plática. Es un estudio que es muy importante, es muy a tiempo, nos anima y muy necesitado. Así que le damos tantas gracias a Joana y vamos a seguir adelante, hermanas. Tantas gracias.